una palabra que yo quiero que nosotros veamos hoy. Esa palabra se traduce así como la adopción de hijos. ¿Cuál es esa palabra? Adopción de hijos. Esta palabra es sumamente interesante porque en toda la Biblia solamente la utiliza Pablo 5 veces. ¿Cuántas veces? 5 veces. Y Pablo la utiliza bastante. ¿De dónde Pablo sacó ese concepto? Es interesante que, aunque Pablo escribe en griego y el Antiguo Testamento se escribió en griego en una versión que se llama la Septuaginta no contiene ese término. Y la adopción de hijos en los escritos de Pablo es interesante, porque él lo toma del mundo grecorromano, y me estoy adelantando un poquito para entender esto, pero el punto focal es, ¿qué significa? Una pregunta. ¿Un adoptado es un hijo legítimo? Interesante. Pablo no dice que somos hijos de Dios, sino que somos hijos ¿cómo? Adoptados. Y vamos a ver si algunos me van a proyectar allí para ayudarme. Antes yo podía predicar muy bien sin escrito, y por eso que dijo Enrique, que ya no estamos los niños de antes, sino que estamos un poquito más viejitos, y ya hay que tener esto interesante. La palabra clave aquí es huiotesía. Es un concepto griego, grecorromano. Los romanos manejaron muy bien la idea de la adopción, y esto es sumamente importante. Y ya le había dicho que el concepto es paulino. Paulino quiere decir que solamente lo utiliza ¿quién? Paulo. Y es interesante que los profetas del Antiguo Testamento y los escritos del Antiguo Testamento, aún escrito en griego, no la tienen. Pero es interesante que veamos esa palabra para que comprendamos en qué nivel nosotros somos hijos de quién, de Dios. Dale un poquito más. Eh, Quiero hacer un poquito de trasfondo para que comprendamos esto. Primero, resulta que para los hebreos no había una ley de adopción. Si usted coge el Antiguo Testamento entero y lo lee, el Pentateuco de Moisés, usted va a ver que no hay una ley que adopte a un hijo. Eso es sumamente interesante. Los hebreos no tenían el concepto de adopción. Es decir, que una familia tomaban un niño que no era de su familia y lo hicieran parte de ¿qué? De su familia. Bueno, pues no lo tenía. No tenía ese concepto. ¿Y por qué? Porque para los hebreos había una idea interesante. Y era que una mujer que no tuviera hijo, esto es interesante, una mujer que no tuviera hijo era una afrenta. ¿No es así que dice la Biblia? ¿Una qué? Una afrenta. Pero si esta mujer tenía muchos hijos, eso era una qué? Una bendición. Pero Dios cuidaba que cada persona tuviera su qué? Sus hijos. Y había una ley que ayudaba a garantizar esto. Y esa ley era la ley del levirato. Por ejemplo, si Enrique y yo éramos hermanos, y de hecho yo me casé con una hermana de ella, estoy casado aún con una hermana de ellos. Si yo me moría y no dejaba hijos, entonces Enrique se casaba con Monina y tenía un hijo. Pero ese hijo no era hijo de Enrique, adivina de quién era. Mío del muerto. Porque Dios quería perpetuar eso, se llama la ley del levirato. Dios quería perpetuar el nombre de cada hombre y de cada familia en el pueblo de Israel. Interesante. Si Dios estaba preocupado entonces porque hubieran hijos legítimos, una ley que adoptaran no era motivadora. Perfecto, no era motivadora. Obviamente iba a ser así. Pero mucho más que eso, aunque eso es en el Antiguo Testamento, en el mundo en que se dio el Antiguo Testamento, sí habían adopción. Por ejemplo, el Código de Hammurabi reglamentaba cuándo, en qué condición una persona podía adoptar hijos. Por ejemplo, recuerdo asimismo uno de los códigos del Código Hammurabi, el 89, que dice así, si una persona adopta un hijo y ese hijo descubre cuando grande que no es hijo de él y quiere volver a su padre, el niño irá a su padre.
Interesante. Pero dice, si un funcionario del gobierno o un hombre prudente, es un hombre rico, o un hombre de influencia adopta un hijo, y el hijo descubre que no es hijo de él y pues quiere ir donde su padre, este no podrá ir. ¿Está claro eso? Porque él va a disfrutar de toda la herencia que este hombre rico le va a dar. Interesante. Uno se queda pensando en esa ley y cuando la miras bien, uno dice, ¿están preocupados por el hijo o están preocupados por la herencia? ¿No? Interesante. Pero es interesante. La Biblia no tiene, Dios no puso una ley de adopción. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Pablo utilizó el concepto? Porque resulta que los romanos sí utilizaron, bien el concepto de la herencia, de la adopción. Y esto es importante. Eso estaba reglamentado. Eso era de ley. Una persona adoptaba un hijo y ese hijo adquiría todos los derechos. ¿Cuáles derechos adquiría? Todos los derechos de un hijo como legítimo. Eso es interesante. ¿De un hijo como? Legítimo. Es decir, es como que yo hubiese adoptado un hijo con Monina, entonces es interesante que ese hijo iba a tener los mismos derechos que tiene Andreina y que tiene ¿quién? Adriana. Y eso es importante. Porque son los romanos que le dan eso. Y eso explica por qué Pablo es el que usa el concepto. Y eso explica por qué que Pablo utiliza el concepto. El concepto de la adopción de ¿qué? De hijos. Con este antecedente vamos a ver algunos pasajes que yo quiero que ustedes vean. Algunos pasajes que me parecen interesantes. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Y tenga la Biblia a mano para que lea conmigo, por favor. Uno de esos pasajes es Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 y 16 hasta el 17. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Cómo dice allí? 14. Romanos 8, los versos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Abba, Espíritu Padre. mismo da testimonio a Muy bien. nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. La Biblia dice, ¿cómo que llegamos a ser hijos de Dios? Dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu, es decir, todos los que tienen el Espíritu de Dios, los tales son hijos de quién? De Dios. ¿Más que dice el 14? Y dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de quién? Interesante. Y dice el 15 que vosotros no recibiste un espíritu de esclavitud. No es así, sino el de quién? El espíritu que nos garantiza que somos hijos adoptados de Dios. ¿Que somos hijos cómo? Adoptados de Dios. Interesante. ¿Cómo que somos hijos adoptados? Vamos a hacer una breve reflexión con ustedes aquí, a ver si lo podemos ajustar un poquito. Voy a hacer la misma pregunta que hice al principio. Levanten las manos los que son hijos de Dios. Son muy rápidos. La Biblia dice que Dios tiene un solo hijo. A ver, San Juan 3:16. ¿Cómo dice San Juan 3:16? Se le olvida, te levantan la mano así rápido. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea, más tenga. Interesante. ¿Quién es el único Hijo de Dios? Interesante. Si leen el 18, dice que Jesús es el Hijo como único de Dios. Ahora voy a hacer la pregunta de nuevo. Levanten la mano los que son hijos de Dios. No se resisten a la idea. Pero me gusta.
No hay manera. Somos hijos de Dios, aunque Jesús diga que es el único. Bueno, pues no están cayendo en mi trampa. Me gusta eso. Jesús es el único hijo de quién? De Dios. Porque es el legítimo. ¿Cómo es él? ¿El cómo? El legítimo hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo? Adoptados. Tenemos la adopción de qué? De hijo. ¿Están notando una pequeña diferencia, pero importantísima? ¿La están entendiendo? El pasaje que lo leyó Enrique dice que si Dios nos da la adopción de hijo, somos herederos también, ¿sí o no? Y como Cristo es el heredero legítimo, dice Pablo que él somos coherederos. ¿Qué quiere decir coheredero? Bueno, no tenemos el derecho pleno a la herencia, pero a ser hijos adoptados ya somos como coherederos. También participamos de qué? De la herencia. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo que dice Juan? Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos, me paro aquí. No es que lo somos, es que Él nos llama hijos de Él. ¿Cómo es que dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que Él nos llame hijos de Él. Eso es muy diferente. No es que lo somos, es que a Dios se le metió la idea en la cabeza que aunque no somos nada, Él quiere que nosotros seamos. Sí. ¿Están entendiendo la diferencia? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que Él nos llame, ¿su qué? Y me encanta cómo termina el pasaje. Y mira que lo somos. ¿Y sabe por qué lo somos? Porque cuando Dios llama a una cosa como es sí. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y si Dios nos llama a sus hijos, es porque de verdad Él nos va a tratar como que. ¿Sí o no? ¿Están notando lo maravilloso de eso? Adivinen por qué no somos hijos legítimos. ¿Por qué no somos hijos legítimos? ¿Por qué somos adoptados? ¿Interesante eso? ¿Quién aquí puede pararse ante el trono de Dios y decir, yo vivo por los siglos de los siglos? Amén. ¿Hay alguien aquí que puede hacer eso? Nadie puede hacer eso aquí. Si nosotros estamos ante el trono de Dios, ¿cómo iremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuál es el argumento más poderoso de nosotros delante de Dios? ¿Cuál es nuestro argumento más poderoso? ¿Cuál es el argumento que nos falla? Si vamos delante de Dios, nos ponemos de rodillas y clamamos, mira Señor, no somos que nada. Estamos como perdidos. Somos pecadores y no podemos hacer nada por nosotros que mismos. No tenemos capacidad para estar en tu presencia. Si no es solo por tu gracia, si no es solo por tu amor, si no es por tu infinita misericordia, yo estaría totalmente como perdido. Por favor, ten misericordia de mí. Sé propicio de mí. ¿Qué usted cree que hará Dios? ¿Qué usted cree que hará Dios? A Dios le encanta que nosotros vayamos así. Ese es nuestro único argumento. ¿Y sabe por qué? Porque no somos dignos ninguno de estar parados ante su peso. Solo nos paramos ante su presencia cuando vamos derrotados. Cuando el orgullo caiga en el piso y Dios abate el orgullo humano en el piso y Dios hace por el hombre, porque el hombre no puede hacer por sí
El pecado no puede ser no solo adoptado. Cristo sí puede pararse así. Están entendiendo la diferencia. Esto es sumamente interesante. Voy a poner un argumento más que me parece fantástico para que lo comprendamos espiritualmente lo que significa ser tipo de vida. Llegué a un momento en una escuela que yo daba nada, había un chico, los demás chicos se dieron cuenta que era y los muchachos los molestaban con la idea de que él era un hijo adoptado. Yo no sé cómo los muchachos se dieron cuenta de eso, pero se dieron cuenta. Varias veces me encontré con él triste y a veces hasta llorando. Porque el muchacho lo molestaban porque él era un hijo adoptado. Yo llegué a orar con él y por él diciéndole a Dios que me dé fuerza para tratar de manejar eso, porque eso no es fácil de bajo. Se trata ya de buscar y de molestar. Vino a la casa y me recogí a mi esposa. Ellos salieron por el pasillo. Me acordé, Choco que era adoptado estaba ahí. Pero, ¿dónde está? Porque todos mis diarios de ayer atrás y me gustó una CCP. De repente los muchachos de Mazara revoltados. Huyendo en un momento del pasillo, se paró, se viró y le dijo, ¿qué? Yo soy más importante que usted. Le digo, porque a mí me escogieron. Su mano quedó con la acción. ¿Están entendiendo lo que le digo? Los ángeles, la Biblia le llama hijos de Dios, ¿verdad? Y los ángeles que no cayeron, esos se pueden presentar. Cabrón, hay que cuidar la reverencia. No puede presentarse de ahí entonces. ¿Está claro eso? Y esos hijos de Dios también. ¿Está claro? Pero le voy a dar un detalle. Cuando este mundo haya acabado y la herencia de los hijos de Dios adoptados, usted no plasmame la que hemos vivido. Los ángeles que nunca cayeron van a venir aquí a la tierra a preguntar, adivinen qué. Como ellos no son adoptados, ellos nos van a preguntar, ¿qué significa pensar el pecado? ¿Qué significa vivir una vida bombeado de pecado por arriba, por abajo, por todos los lados? ¿Y cómo ustedes pudieron vencer? ¿Qué significa vencer por fe el pecado? ¿Y por qué ellos no van a preguntar eso? Porque ellos no han experimentado eso. No son hijos adoptados. En el libro de Gálatas aparece otro pasadita. Bueno, podría decir más. Y ese pasaje del Romano a mí me gusta porque se nos dice que nos da el hijo de adopción, pero llegamos a ser coherederos junto con el heredero. Esto significa que si Cristo venció y se sentó en el trono de Dios, ¿qué va a pasar conmigo si yo venzo una? Si yo venzo, también me sentaré en el trono de Kings. Y si toda la tierra se la van a dar a Cristo como herencia, adivine quién va a ser coheredero junto con eso. Y no una tierra llena de pecado. Mira cómo va a ser esa tierra. Donde el átomo más imperceptible hasta la cosa más grande
todo va a proclamar sin cesar que Dios es amor. Ahí sí eso quiero decir. Después de todo lo que tenemos aquí, adivina qué va a pasar. ¿Adivina qué va a pasar? Ya sea porque el tiempo mortal, ya sea porque Cristo venga y acabe esto, todo lo que tiene y este orden que usted ve va a terminar. La promesa es que los hijos de Dios, los que vieron la voz y van a heredar a Dios, los herederos y coherederos juntamente con Cristo. Eso es interesante. Hay un pasaje más que quiero que meditemos, que me parece que es importante que comprendamos ese concepto espiritual de ser hijos adoptados. Es el siguiente. Pablo, en Gálatas 4:45, canta, porque toda la palabra de Dios te dice todo. Gálatas 4, 5 y 6. ¿Cómo dice? Y allí repite algo que dice en Romanos que me gusta mucho. Porque vino sobre que bajo la ley para liberar a los que estaban bajo la ley, para que tuviesen la adopción de qué? De hijo, para que recibiesen la adopción de hijo. Y dice el 6, porque si somos hijos, ¿qué? ¿Verdad? Si el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, ¿qué clama como? Abba, ¿qué? Padre. Recuérdense que eso mismo repite ¿quién? Romanos. A mí me encanta esa idea. Interesante. Dos cosas que me encantan de aquí. Dice el pasaje, que nosotros recibimos la adopción de hijos. La recibimos. No la vieron. No la regalaron. Eso sí me también me envió. La adopción de hijo es un don de ¿quién? De Dios. Interesante. Nosotros ninguno tenemos el mérito para ser hijos adoptados de Dios. Ninguno lo tiene. Ninguno lo tenemos. Nadie lo tiene en esta tierra. Ya vimos que el único hijo de aquí, ¿quién? Es Jesús. Pero hay algo interesante. Y es que el Espíritu en nosotros nos hace clamar, y aquí viene el punto importante, Abba como Padre. Lo mismo dice en Romanos capítulo 8. El Espíritu en nosotros nos hace clamar ¿cómo? Abba Padre. ¿Qué cosa es eso? Cuando nosotros clamamos Abba Padre. Cuando el creyente adoptado por Dios clama Abba Padre. ¿Tienen una idea? ¿Usted ha clamado Abba Padre? Hace un tiempo, tuve el privilegio de comer con gente que sabe mucho de Biblia. Y habíamos dos adventistas en esa reunión. Donde estábamos, eran pero no eran bautistas. Que estábamos en el comedor del seminario de mi Western Baptist Theological Cinema. Y había dos profesores del Nuevo Testamento, y ahí había un pastor adventista y estaba yo. Y estábamos hablando por él. Y ese pastor bautista dijo una cosa que me hizo pensar seriamente. Y él dijo eso. Conozco mis adventistas, los vecinos, pueblos adventistas, que siempre le hago y no, pero ¿qué pregunta usted le hace? La pregunta que siguiente. ¿Por qué tú eres adventista? Ah,
Yo me imagino que tú tienes una respuesta para eso. Y él nos dijo una cosa que todos pequistas cuando nos preguntan que por qué somos dentistas, ¿qué respondemos ahora? Porque es la iglesia que tiene la verdad. Y te dicen amén. Pero precisamente se nos reporta que el pastor Bautista decía que criticaba de nosotros. ¿Por qué ustedes creen que es un Pedro único que tiene en la beca? Eso que hizo construimos una identidad oficial, o mejor sí, pues, una de las verdades que más nos gusta a los adventistas es el sábado, ¿sí o no? Para, adivinen qué. Los judíos guardaban el sábado, pero mataron a Cristo. Y yo lo entendí. ¿Y es verdad que el sábado de mí? Sí, tú puedes tener una verdad y no comprender el pan. Usted y yo no nos vamos a salvar porque guardamos todo. Eso es mentira. ¿Salome no es una verdad bíblica? Sí. Pregúntemelo a mí. Sí, es una verdad bíblica. ¿Por la verdad bíblica estamos de Tomás Calvar? ¿Por qué soy atentista? Pues que tiene la verdad. ¿Y es verdad que tenemos la verdad? Sí, tenemos la verdad. Pero la pregunta es, ¿esa es la verdad tan importante para la iglesia? ¿Cuál es la verdad más importante que nosotros queremos? Suprema verdad. Pero la verdad no es un concepto teológico que podemos construir muy bien los adventistas. La verdad es Jesús viviendo en nuestros corazones. Esa es la verdad, que nosotros tenemos. El mundo está perdido porque nosotros no hemos dado esa. Tenemos que estar claros con eso. La gran verdad que santifica, la gran verdad que transforma, la gran verdad que nos identifica como hijos de Dios, no son las verdades teológicas que estamos acostumbrados a debatir y estudiar. Yo que nunca escucho se mete una vez, porque estoy diciendo que esta aquí estamos bien establecidos. Y si hay una cosa más prioritaria que otro, Cristo es más prioritario que toda la verdad. Pepe. Cuando el Espíritu llega a nuestros corazones, nosotros dos clavamos, tenemos el sábado. No, eso no es lo que dice la Biblia. Ese no es el mensaje bíblico. Cuando tenemos una verdad, cuando el Espíritu llena nuestros corazones, nosotros clamamos. La palabra que está ahí es aramea. Yo lo puedo leer en griego, pero yo sé que la palabra aramea es Abba. Abba era la palabra del niño y pater. El niño parente de clamaba a su padre para que su padre hiciera algo por él. Es más, algunos eruditos dicen que la palabra era idealizada en el padre, que el niño solamente decía papá, papá, y el papá emocionado decía, me está llamando. Cuando en verdad él lo que estaba era balbuceando, pero el papá estaba tan ansioso por comunicarse que cuando él balbuceaba, el papá interpretaba que era él, porque él estaba ansioso de que su hijo impotente pudiera clamar a él. ¿Están entendiendo la idea?
cuando el Espíritu, dice Romanos, y todos los que tienen el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no tenemos un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que se nos da con el Espíritu la adopción de hijos para que nosotros podamos clamar como Abba Padre. No hay una cosa más interesante y a veces nos tornamos arrogantes. No condeno a nadie que lo haga. También lo es. Es muy bueno que para que un otro religioso abrir nuestras Biblias y nosotros repartir Biblia a todos los religiosos que están ahí. Bueno, ¿y después qué es? Si usted lo hizo, no lo condena. Y le está hablando uno que también lo. Pero la verdad que va a transformar la iglesia. No a hablar vos. Es la experiencia del niño que clama a su padre por misericordia. Esa es la verdad. Cuando tengamos esa experiencia que transforme y transforma, la iglesia vivirá a otro nivel en misa. El mundo sabrá, porque miren que busquen su Biblia, vamos a terminar con ya. Romano, lea del desierto. ¿Qué está esperando el mundo? Porque ¿qué es lo que el mundo desea? Resulta que el concepto de la adopción de hijos es un concepto escatológico también. No solamente salvífico, soteriológico, como diríamos en teología, sino también escatológico. ¿Cómo viste el pasaje allí? ¿Qué está guardando el mundo y la creación? ¿Qué está allí haciendo? Romanos 8, 18 en adelante. ¿Cómo dice? ¿Alguien me ayuda? ¿Tengo que leer yo? ¿Cómo dice? ¿Tengo por cierto? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Amén. Gracias por eso. ¿Qué está guardando el mundo? Toda la creación. ¿Qué está guardando? La libertad gloriosa de los hijos de Cuidotesía, de los adoptados como todo. ¿Qué está esperando todo el mundo? Que todo el mundo pueda ver que yo soy un hijo de Dios. El mundo está esperando eso, porque al final no quiero estar de espina querúfito, por ejemplo. Dios está esperando. Nosotros, Dios está esperando. Los ángeles están esperando. La creación está esperando. Que nosotros podamos ver y el mundo pueda ver que nosotros somos y por Dios. La manfacile. Dios de templo. De acuerdo. Que el mundo vea el Espíritu de Dios obra de mi poder. Que nosotros somos verdaderamente hijos pequeños. Concluir con humildad. Porque el que tú eres demás. Y a la vida, quiero aprendérselos a lo comparado y a todo de la tierra. Pero para que la gente prepara el lado
Sí. Me passerà. De Dios. Ai gobier manqueta. Y habrá como un no. Ah, pues, copia, pero un mit por lo. Vean, te da acabo de se va cu ponerlo. Porque cuando Cristo venga en ese momento era estando que ido de Dios, un proceso que de work is direction and pope de bebé. ¿Cuánto ustedes anhelan esa manifestación de Dios a los hijos de Dios? ¿Quién usted cree que ve? ¿Dios o nosotros? ¿Quién usted cree que tiene eso parado? Créame, a veces yo siento que nosotros estamos diciendo a Dios, espérate que yo tengo que comprar mi casa. Es muy importante y hay que hacerlo. Y eso he dicho todos los horarios. Quiero comprar mi casa, quiero tipo de cosas. No, pero no venga ahora, espérate, déjame terminar esta cosa, voy a irme de lugar. Pareciera que estamos así. Y entonces las cosas que no son primarias, ¿sí o no? Vamos a hacer otro. Nunca puedo clipar primero. Lo primero que iba a ser tipo, este es hito. Y lo tercero, hijo de un cuarto. Vamos a ver que yo hará un. Pagas. Dios nos ama. Dios nos ama grande, hermano. Digo yo, ¿por qué? Debió llamarnos tipo, debió. Atentamente, que pase con nosotros algo tan glorioso como ya pasó la iglesia Jorpo. Que las LAM creían tan de que eran hijos de Dios, que le pasaban por el lado a Pedro. La gente decía, si yo paso por la sombra de él, yo me sano. Porque ese es un hijo de Dios. Y es, oye, qué interesante, que la gente pasaba y adivina qué. Pedro ni cuenta se daba que estaba tan glorioso. Él no tenía una noción de que Dios lo estaba utilizando en una dimensión tal. Él no hacía conciencia de eso. Él no sabía que era hijo de Dios. Como él no lo comprendía plenamente. ¿Usted cree que nosotros vamos a llegar a comprender? No, porque Dios se ha vuelto loco. Y no ha llamado hijos de Dios cuando no merecemos ser como hijos. Más grande aún, que nos puse como instrumento de su gloria para ser glorificado. ¿Sí o no? Tercero, ese momento. ¿Sí o no? Pero obviamente, quisiera cantar, oh, si ya fuera que hoy. Y te más peso. Pero vamos a ponernos de pie, vamos a orar, repasé. Eterno Padre que está en los cielos, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos orientan y todavía nos habla al corazón. Y aquí estamos, orgullosos, egoístas, terrenales, ambiciosos para que puedan aplicar perdón. Y llénanos de tu espíritu de forma tal todo el mundo pueda ver que gracias. Te queremos pedir por cada hermano que se dice, tú conoces wishes, tú conoces un problema, conoces esta enfermedad, lo ponemos en tus manos para que el poder y gloria se manifieste. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Danos a todos un sábado feliz en una comunión contigo, ya que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.